Bienvenidos de nuevo a nuestra formación de Dulas online. En este módulo, esta primera parte del tercer módulo, vamos a hablar sobre partería espiritual. Las parteras en la antigüedad, entre otras cosas, atendían los partos, algunas veces con ayudantes, generalmente con ayudantes. Atendían el parto en posición vertical, siempre en posición vertical, o lo más parecido a ella, ya que es la posición fisiológica adecuada para el trabajo del parto. Eran también en muchos casos, casi siempre, curanderas y una especie de madres de la comarca. Aún en algunas partes del mundo lo son. Aquí mismo en Venezuela tenemos el ejemplo de la partera de Chuao, cercano a Choroní, en el estado de Aragua, que es considerada una especie de madre del pueblo. Estaban conectadas con los aspectos femeninos de la sanación y con la feminidad en general. En cualquier momento de la historia en que nos detengamos, aparecen personas que han ayudado a las mujeres en el momento del parto. En esta representación, en esta lámina, podemos ver algunas pinturas rupestres donde se representa a la mujer en trabajo de parto, y lo que destaca o resalta y coincide entre una y otra es la posición, entre otras cosas, la posición vertical, la posición de cuclillas. La referencia más antigua que tenemos sobre la atención al parto se remonta justamente a estas pinturas rupestres. En estas se ve a mujeres pariendo en cuclillas o con las piernas o las nalgas apoyadas sobre grandes piedras, bien solas o acompañadas de otra mujer o de otras mujeres. Generalmente que representan a la figura de la partera y las dulas. Según la referencia arqueológica, en el Paleolítico Neolítico, la mujer se responsabilizaba socialmente de los cuidados domésticos, de la salud, de la atención al parto y, entre otras cosas, de los cuidados del recién nacido. Ya en la Biblia cita el libro histórico referencial por excelencia, se hace referencia a las parteras que gozaban de un alto prestigio social. La necesidad de sus servicios en la corte entre las damas aristocráticas las hacía frecuentar casas, muchas veces casas y palacios de altos mandatarios. La primera referencia que se hace sobre las parteras se hace en el Antiguo Testamento, cuando se dice sobre el nacimiento de Benjamín, hijo de Raquel, lo siguiente, textualmente: pero sucedió que mientras experimentaba dificultad en el parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque tendrás este hijo también. Génesis 35:17. La segunda cita bíblica aparece en el mismo Antiguo Testamento y cita así: además sucedió que, cuando ella estaba dando a luz, uno extendió la mano y al instante la partera tomó y le ató un marcador de color escarlata alrededor de la mano, diciendo: este salió primero. Génesis 38:27. La tercera cita bíblica más tarde cita así: más tarde el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, el nombre de una de las cuales era Sifra y el nombre de la otra Púa. Sí, llegó al extremo de decir: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz y de veras las vean en el asiento para partos, si es hijo, entonces tienen que darle muerte, pero si es hija, entonces tiene que vivir. Éxodo 1:15-16. Podemos observar otras referencias bíblicas sobre parteras en los evangelios apócrifos. Citando el primero, que es lo que conseguimos para esta presentación, los evangelios apócrifos son aquellos libros pertenecientes originalmente a la Biblia, que se dice que en algún momento fueron excluidos y apartados e incluso escondidos, y que recientemente, no hace tanto tiempo, han sido sacados a la luz y publicados. En la cita que tomamos como referencia primera es la siguiente: y encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a María, y dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera al país de Betlehem. Protoevangelio de Santiago 18:1. Otra cita de los evangelios apócrifos es esta:
Y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Aquí lo que queremos resaltar es la cita, la referencia a la figura de la partera. Eso es tomado del Protoevangelio de Santiago 19:2. En los papiros del Antiguo Egipto también podemos encontrar evidencias de la partería. Por ejemplo, el papiro Huescar, aproximadamente en el año 1700 a.C., describe algunos utensilios recomendados para atender los partos y hasta el cómo calcular la fecha probable de los mismos. Fíjense para lo antiguo que es, lo avanzado de la información que se encontraba allí. También en el papiro Ebers, aproximadamente el año 1550 a.C., era una especie de tratado sobre ginecología donde se describían, entre otras cosas, algunos mecanismos para la asistencia al parto por parte de personal especializado para la gente. Allí las parteras también eran muy importantes. Allí nos seguimos refiriendo al Antiguo Egipto. Tenían acceso a las enseñanzas médicas auspiciadas por la escritura. Los partos se daban en las llamadas cámaras de parir, donde las paredes eran adornadas con frescos que representaban el embarazo y el parto. Se contaba además con sillas de parto. Fíjense la forma de esta silla que utilizaban allí en el Antiguo Egipto, que garantizaban la posición vertical, destáquese eso, posición vertical, y facilitaban la apertura de la pelvis por justamente la forma que tenía y la forma que tomaba el cuerpo al apoyarse en ella. En la antigua Grecia también las parteras desempeñaban un papel muy importante. Llevaban los controles de embarazo, la educación prenatal, asistían los partos utilizando métodos de alivio del dolor y la silla obstétrica para asegurar una correcta posición en el expulsivo. Aprendieron mucho sobre el parto de sus predecesores, los egipcios. Estamos hablando de tiempos muy remotos y de aspectos que de una u otra manera rescatado la humanización del nacimiento. Entonces, cuando hablamos de humanización del nacimiento, cuando hablamos de parto mamiferizado, no nos referimos exclusivamente a cosas nuevas. De hecho, no nos referimos a nada moderno, sino al rescate de lo ancestral, al rescate de lo que ya se sabía, pero en algún momento fue relegado. La cultura romana hereda los conocimientos de la griega, y esto, por supuesto, incluye el arte de la partería. El libro De Morbis Mulierium, aunque escrito por un médico hombre, género masculino, llamado Sorano, estaba dirigido a las parteras, favoreciendo así la entrada de estas a la ciencia y a la medicina. En este manual, Sorano, entre otras cosas, hacía indicaciones sobre las cualidades físicas y espirituales que, según él, debía poseer la partera, entre ellas la importancia de dominar la lectoescritura. Describía detalles anatómicos, posiciones fetales, maniobras de extracción, protección del perineo, ejercicios respiratorios y cuidados del recién nacido. Recomendaba la forma en que la partera debía dirigirse a la parturienta para transmitir tranquilidad y confianza en situaciones difíciles. Destacaba la importancia de que la partera dominara algunas ramas de la medicina, como la farmacología, la quirúrgica y las plantas medicinales. En la Edad Media existían dos tipos de partera, según la clase social que debían atender. Los partos de las clases desposeídas eran atendidos por parteras ancestrales. Estas eran mujeres que se transmitían la sabiduría de generación a generación de forma oral y con la práctica. Mientras que las clases privilegiadas, los altos estratos de la sociedad y la realeza eran atendidos por comadronas, algunas examinadas por las instituciones encargadas de la formación de personal de salud. Hasta el siglo XVI, el nacimiento era un acto en el que solo podían estar mujeres, con penas hasta de hoguera si entraba en la habitación algún hombre. Solo en los casos de alumbramientos reales podían entrar algunos hombres para dar fe del parto y el nacimiento de un posible heredero. La ginecología estuvo reservada durante muchos años para las mujeres. Los médicos solo se ocupaban de las enfermedades y dolencias
y las cosas relacionadas con la sangre eran cosa de barberos y cirujanos. Las parteras ancestrales, formadas mediante la tradición oral y la práctica, solían incorporar a sus prácticas rituales oraciones, talismanes, pócimas, que las llevaron a ser consideradas en un momento determinado de esta Edad Media como brujas, perseguidas por eso. No es de extrañar, por tanto, que las matronas, parteras o comadronas medievales fueran en multitud de ocasiones procesadas por el Tribunal de la Inquisición, a pesar de que la mayor parte de ellas incluían el cristianismo entre sus rituales, como por ejemplo la costumbre de recitar nacimientos bíblicos cuando un parto se tornara riesgoso, ya que creían que esto traía buena suerte o generaba buen augurio. En medio de este oscurantismo promovido por la Iglesia Católica y la prohibición de ejercer la medicina, surge en el siglo IX la Escuela de Salerno, un foco de resistencia donde se podía estudiar y practicar medicina y cirugía, aceptando en esta escuela la inclusión de mujeres, tanto como alumnas como profesoras, entre las que destacó Trótula, autora de la obra Obstetricia y Ginecología del siglo XI. Los aportes de Trótula fueron de enorme importancia para la medicina. Llegó a desarrollar temas como el desarrollo fetal, fíjense que estamos hablando de la Edad Media, laceraciones, suturas y cuidados posparto, desgarros perineales, prevención de contaminación en procesos quirúrgicos, inversión interna del feto, presentaciones anómalas, recomendación de baños, masajes, movimiento y analgesia, que se aplicaba a través del uso del opio en el trabajo del parto. Estaba tan adelantada en sus investigaciones, Trótula, y conclusiones, que hoy día aún se encuentran aspectos novedosos en sus ideas. La autoría de sus textos fue puesta en duda y hasta negada, al afirmar que tales conocimientos eran imposibles para una mujer del siglo XI, especialmente para una mujer, por la visión machista patriarcal que aún predomina. No es un secreto para nadie que aún predomina. Las mujeres no se atreven a mostrarse ante un médico hombre por pudor y por innata reserva de sus partes íntimas, escribió Trótula en su tratado. Otra cita de Trótula dice así: les abro el cuerpo y el alma a las mujeres y me confían secretos que los hombres no comprenden ni merecen. Trótula. Podemos hablar aquí de una feminista en la Edad Media. Muchas parteras tradicionales fueron acusadas de hechicería y condenadas por la Iglesia. Se cree que un 85% de los condenados a muerte entre los siglos XIV y XVII eran mujeres. Un dicho medieval popular era: cuanto mejor es la bruja, mejor es la matrona. Para protegerse, pongo comillas allí, contra la brujería, la Iglesia exigía que las matronas recibieran una licencia del obispo y realizaran un juramento por el que rechazaban, o mediante el cual se comprometían a rechazar el uso de magia para ayudar a las mujeres a dar a luz. Magia era entendido por ellos uso de hierbas, de oraciones, cualquier cosa que contradijera los preceptos de la Santa Inquisición. Santa entre comillas, Inquisición. Las mujeres sanadoras han seguido rodeadas desde entonces de un halo de superstición y temor hasta hoy día. Sí, hasta hoy día. Esa destructiva y temprana exclusión de las mujeres del ejercicio autónomo de la sanación fue un precedente violento y la raíz de lo que conocemos como la patriarcalización de la medicina. Durante el siglo XVIII, la división entre cirujanos y parteras aumentó y la medicina se estableció como profesión técnica. Los médicos hombres proclamaron que sus procedimientos científicos modernos eran más seguros que los tradicionales, o sea que los que se habían transmitido de generación a generación conectados con la feminidad, por ejemplo. Se empieza a utilizar o que utilizaban hierbas, que tenían que contradecían este nuevo resurgir de esa ciencia patriarcal. Se empieza a utilizar la palabra matrona para denominar a las parteras cualificadas y se reafirma la profesión como actividad quirúrgica
aunque los partos de la realeza y de la clase privilegiada eran normalmente atendidos ya en este momento por cirujanos hombres. Pero en este mismo siglo XVIII, cuando comienza a cambiar, pero es en este mismo siglo XVIII cuando comienza a cambiar la naturaleza de la disciplina obstétrica, con una clara tendencia a la fundamentación científica, implementando entre otras cosas el uso de instrumentos como el forceps. La formación universitaria facilitó la exclusión legal de las mujeres de la práctica obstétrica, excluidas, una oportunidad para excluirlas. Los médicos varones habían conquistado un absoluto monopolio sobre la práctica de la medicina entre las clases privilegiadas. Hoy día los médicos varones no tienen este monopolio, no está excluida la mujer como tal de el ejercicio de la medicina, pero la mentalidad, la visión sigue siendo patriarcal. Entonces, básicamente y a la práctica tendría que ser un poco lo mismo. La utilización del forceps promueve la aparición del hombre partero instrumentador, consolidando la patriarcalización del nacimiento y robando a las mujeres eso que conocemos aquí y de lo que vamos a hablar muchísimo en esta formación, o vamos a seguir hablando en esta formación, que es el poder de parir, el poder con mayúscula, el poder de parir. En el siglo XIX comienzan a regularse aspectos como el examen, facultades, prerrogativas y exenciones para obtener el título de matrona. En América precolombina, antes de la llegada de los europeos, las parteras eran tratadas con veneración por los valiosos servicios que prestaban, que aún prestan. Durante la época colonial, las prácticas terapéuticas y rituales de curación de la medicina indígena fueron vistas como hechicería, lo mismo que se hizo en Europa con la Santa Inquisición, por los doctrineros españoles y por lo tanto sometidas a las políticas de extirpación de idolatrías, o sea, en muchos casos la ejecución de estas personas. En la época republicana, de igual manera, los conocimientos médicos o curativos de los pueblos indígenas fueron desautorizados desde las distintas esferas de poder blanco mestizo, siempre asociándolos con la hechicería, brujería y hasta con la charlatanería. O sea que no solamente se condenaba, se ilegalizaba, sino se menospreciaba y subestimaba y despreciaba literalmente. Pese a ello, estos conocimientos y prácticas ancestrales de la salud han sobrevivido y su uso cotidiano no ha perdido vigencia hasta nuestros días, aunque en muchos casos subsisten en forma marginal. Afortunadamente, en los últimos años se está viviendo una transformación en el discurso de los organismos internacionales con respecto al papel que deben jugar las parteras tradicionales en la asistencia a la reproducción. Las parteras realizan, esto es una cita del doctor Babatunde Osotimehin. Me perdonan si lo estoy pronunciando mal, es complicado este apellido. Él es director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Cita así: las parteras realizan enormes aportes a la salud de las madres y recién nacidos y al bienestar de la comunidad toda. El acceso a atención médica de calidad es un derecho humano básico. Una mayor inversión en partería es la clave para convertir este derecho en realidad para las mujeres de todas partes. Fíjense quién o qué cargo representa esta persona o cuál es la institución que está representando aquí, y lo importante de su cita, lo importante de esta opinión. Dice Frances Day Stier, ella es presidenta de la International Confederation of Midwives, o sea, Confederación Internacional de Parteras. Cita lo siguiente: las parteras son fundamentales para la atención de partería y las vidas de las mujeres y niños recién nacidos. Estamos trayendo o colando estas citas para que resaltemos acá que a pesar de la resistencia que aún la partería en muchas partes sigue encontrando de parte de la medicina institucionalizada, lo que llamamos
llevamos aquí la medicina patriarcalizada y no estamos condenando, como en ninguno de los módulos de esta, ni ninguna de nuestras formaciones, ni satanizando nada, sino sencillamente resaltando el cómo muchas veces desde las instituciones se opone esta pared teórica, esta pared real, visible y tangible de resistencia y a veces de impedimento al avance de lo que conocemos como la humanización del nacimiento, habiendo sin embargo voceros importantes de instituciones importantes mundialmente que resaltan una y otra vez no solamente las ventajas del parto respetado y humanizado, sino también de la partería y hasta de la lactancia materna. Entonces siempre estos procesos, estos procesos naturales importantes y cruciales en la vida y en el desarrollo de la humanidad han tenido abogados, los defensores, están en muchos casos en la dirección de instituciones importantes como la ONU, por ejemplo, más encuentran siempre resistencia. Entonces el trabajo de empoderamiento, el trabajo o la importancia de informar a las personas, la importancia de hacer saber estas cosas a las personas, de llevar esto y multiplicarlo a todas las comunidades, es crucial, porque del desconocimiento y de la desinformación es que se aprovecha digamos que esos entes institucionales que siguen trabando o poniendo cada vez más obstáculos a el volver de lo ancestral, al cientificar el amor, como dice el doctor Michel Oda. Seguiremos apoyando a los países a desarrollar y fortalecer sus servicios de partería como intervención fundamental para salvar las vidas de las mujeres y recién nacidos. O sea, esto lo dice la doctora Flavia Bustreo, que es directora general auxiliar, o quien era para el momento de la cita, directora general auxiliar de la OMS, Organización Mundial de la Salud, otra institución importante a nivel mundial. ¿Okay? Y es la directora general auxiliar para la salud de las familias, mujeres y niños de la OMS. Entonces no estamos hablando aquí de una elección o de una opción irrelevante, sino estamos hablando de salvar vidas de mujeres y recién nacidos, de salvar el futuro. Una de las cosas más cruciales de las que podríamos hablar: salvar el futuro, preservar la humanidad, preservar el bienestar de la humanidad. En la actualidad encontramos que el concepto de partera es polisémico, pues se le nombra parteras empíricas, parteras tradicionales, comadronas, comadres, matronas, y los significados de cada uno pueden ser diferentes dependiendo de quién lo utilice. Así como los organismos internacionales de salud cronológicamente han transformado la manera de nombrarlas sin explicitar las razones del cambio conceptual, aún sin quedar del todo claro el porqué de la diferenciación y la sectorización. En los años 70 se generalizó la formación de las parteras tradicionales con el propósito de mejorar los servicios obstétricos en los ámbitos en los que faltara personal sanitario profesional para dispensar asistencia de maternidad, y allí donde los hospitales no dispusieran de camas o de personal suficiente para que todas las mujeres pudieran dar a luz en ellos. Estas parteras ya existían y atendían a las parturientas generalmente en zonas rurales, eran accesibles y aceptables desde el punto de vista cultural e influían en las decisiones influyen en las decisiones de las mujeres respecto al uso de los servicios de salud. En 1970, un seminario interregional celebrado en Malasia y organizado por la OMS recomendó llevar a cabo un amplio estudio internacional de las modalidades de asistencia al embarazo y al parto, incluida la partería tradicional, para mejorar la planificación de los programas de salud materna. Estamos hablando que desde los años 70 se está demandando esta urgencia de rescatar y multiplicar el ejercicio de la partería. Se consideró que formarlas en los métodos modernos de alumbramiento era una nueva forma de progresar, entre comillas. Se formó a decenas de miles de parteras tradicionales, principalmente en Asia y América Latina, pero también en África. Hoy día las parteras tradicionales aún juegan un papel importante. En algunas comunidades, muchas de las mujeres prefieren dar a luz en sus casas que en un hospital. En comunidades alejadas,
de las principales ciudades prefieren tener la ayuda de una partera, estas mujeres. Los motivos que llevan a las mujeres y a sus familias a esta elección son de distintos órdenes, desde las dificultades prácticas como el transporte o los costos, hasta las lingüísticas y culturales, y hasta la confianza y el amor que estas mujeres, estas parteras sabias emanan. Algunas parteras certificadas, además de su don y de los conocimientos tradicionales que tienen, reciben una capacitación médica que muchas veces no utilizan por estar ya preparadas de manera empírica y de manera ancestral, una comunicación oral de generación a generación para atender situaciones que entonces ellas saben que pueden confiar en este conocimiento que ya tienen. Sus conocimientos y técnicas son transmitidos de generación en generación, pero actualmente, al estar en un mundo globalizado, las nuevas generaciones tienden a alejarse un poco de las tradiciones y de las costumbres. Cita una de nuestras parteras favoritas, o una de las parteras que, digamos que representa hoy día actualmente de una manera notable, completa y profesional a la partería a nivel mundial, Ina May Gaskin, cita lo siguiente en su libro Partería Espiritual: de la misma manera que la marca McDonald's se expandió en el mundo como una enfermedad contagiosa, así el estilo McParto, según palabras de Ina, de atención a la maternidad empezó a reemplazar mejores y más saludables sistemas locales de atención materno-infantil. La característica clave del modelo McParto es la utilización frecuente de drogas farmacéuticas y de tecnología médica que genera ingresos a ciertas empresas. Ina May Gaskin, Partería Espiritual. Citando de nuevo a Ina May, literalmente dice así, dice lo siguiente: yo sugiero que hagamos el mundo para las generaciones futuras, protegiendo el principio básico de las parteras que creen que el cuerpo de las mujeres ha sido maravillosamente creado para realizar el acto de dar a luz, y que enseñemos a estas mujeres y al público en general cómo el parto institucional tiende a socavar la confianza de las mujeres en sus propias capacidades. Esta será una gran tarea, pero yo creo que es realizable. Yo también lo creo. Esto no es del libro Partería Espiritual, sino de una entrevista para un artículo, donde Ina May habla de la urgencia de rescatar lo ancestral, o por lo menos equilibrarlo e incluirlo en la ginecobstetricia. En este módulo de partería estamos básicamente refiriéndonos a el referente histórico, el precepto histórico de la misma como tal, de la partería como tal, pero una de las digamos que conclusiones generales es que como dulas y en esta formación de dulas estamos convencidos de lo importante que es no solamente el rescate y la reinclusión de la partería en el sistema de salud de todo el mundo, sino de la figura de nosotros y nosotras, los y las dulas, o las y los dulas. Vamos a poner las jerarquías, las y los dulas, las dulas primero, las mujeres primero, esta ocupación. De todos modos vamos a ahondar sobre esta diferencia o esta jerarquía en la segunda parte de este módulo, donde justamente vamos a tratar el tema dulas. Perdón, en el siguiente, después de mamificación del nacimiento. Pero si es urgente que concluyamos que el desequilibrio de lo que es el sistema de atención al parto o al nacimiento, el desequilibrio que se ha gestado en el sistema de salud en todo en general, y el desequilibrio que se ha gestado en la familia como base fundamental de la sociedad, que nos ha traído como consecuencia esta distorsión donde el amor no es quien prevalece, sino la competición, la rivalidad, la enemistad, la avaricia, la destrucción del planeta y la violencia como precepto y hasta como instrumento de comunicación
instauración de jerarquías y de autoridades, ese autoritarismo confundido con autoridad, tienen entre muchas otras fundamentos o bases u origen esta deshumanización, esta tecnificación del nacimiento, donde lo ancestral, lo importante ha sido dejado atrás, ha sido incluso descalificado, etiquetado como bárbaro, como atrasado, como anticuado, como obsoleto, y ha sido sustituido por instrumentos y técnicas que no es la idea, ni decir que no son adecuadas, ni satanizarlas, ni condenar esto, sino sencillamente ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta de cuánto nos han alejado de nuestra propia esencia, de nuestros propios instintos y incluso de lo natural, lo que la naturaleza diseñó de una manera y cómo le hemos cambiado todo. Cuando alteramos la posición para parir, por ejemplo, estamos prácticamente diciendo que lo que la naturaleza diseñó no es lo adecuado, sino nuestra comodidad. La comodidad, y me refiero al personal que atiende a la mujer en trabajo de parto. Y esto ha distorsionado totalmente todo lo que implica el proceso y generando también consecuencias a futuro. Entonces, aunque no lo creamos, esta deshumanización incide e influye directamente después en esa relación de las madres y padres con sus propios hijos, en esa dificultad para ejercer la crianza de una manera amorosa, respetuosa, abnegada o impregnada de amor como base de comunicación y de transmisión de información, y obviamente totalmente desconectada de la empatía. Entonces, por eso siempre hemos resaltado en todas nuestras formaciones lo importante que es destacar la conexión que hay entre todos estos aspectos de la vida humana o de la vida en general: la lactancia, la crianza, la educación, el nacimiento, la vida intrafamiliar. No son segmentos separados de algo, son segmentos que están conectados y que representan o forman parte de un todo. Entonces, cuando hablamos de humanización del nacimiento, cuando hablamos de partería, cuando hablamos de parto respetado, no podemos desligar los otros aspectos del mismo. No podemos desligar la crianza, no podemos desligar las relaciones interfamiliares, no podemos desligar la importancia de sanar nuestra historia familiar. Entonces, todo está vinculado. Por eso es que estas formaciones, y especialmente esta, la de Dulas, enfatiza tanto el ir girando en ese mismo círculo para darnos cuenta en el mismo proceso y al momento de cerrar lo interconectado que está todo, lo importante que es restablecer ese equilibrio en general. Como Dulas tenemos un rol muy, muy importante en este trabajo, que no solamente que vamos a acompañar y vamos a estar allí al lado de estas familias, sino que vamos a empoderar. Tanto Janet como yo estamos convencidos de que una de las razones fundamentales por las que esta formación es tan importante y por la que creemos tanto en ella es que aquí la meta final es multiplicar, es que esto llegue a cada rincón, es que ustedes como Dulas sean transmisores, sea también ejemplo vivencial de todo esto que venimos hablando aquí. Esa es la única manera de verdad empezar a ver al fin un restablecimiento del equilibrio, una armonía de esos aspectos humanos que tan separados y tan subestimados han estado hasta ahora. Nos vemos entonces en la siguiente parte de este tercer módulo, la segunda parte del tercer módulo, donde seguiremos desarrollando temas cruciales que nos van a servir como sostén para este trabajo, esta misión tan hermosa. Gracias. Los dejamos con esta cita de Laura Cao Romero, partera también,
para que la reflexione. Dice lo siguiente: es inminente alzar nuestra conciencia para darnos cuenta de que la misión de alguien que ayuda a parir es una misión espiritual.